En esta hora vamos a continuar con nuestra clase sobre el libro Adoración en Familia. Usted ya tiene el libro de texto, ya lo hemos comenzado y hoy, si el Señor así lo permite, vamos a cubrir o a completar el capítulo 1 del libro. Recuerden que lo que hemos estado viendo es qué nos enseña específicamente la Escritura, la Biblia, desde Génesis, sobre la importancia de la adoración familiar. Cuán importante es el hogar dentro del diseño de Dios. Y hemos estado viendo en esta clase que esa responsabilidad de enseñar quién es Dios y el temor de Dios, Dios se la ha dado aquí, a los padres, en el hogar. Y que cuando nosotros dañamos ese diseño o no seguimos ese diseño, siempre entonces encontramos problemas. Así que hemos estado viendo aquí algunos ejemplos en la Escritura de adoración familiar. ¿Alguien recuerda alguno de los ejemplos que hemos visto? Hemos visto dos. Hemos visto dos oficialmente en el libro, pero yo he mencionado otros. ¿A quiénes hemos visto? Vimos a Moisés. ¿A quién? Abraham. ¿Y cuál fue otro que yo mencioné? ¿Alguien recuerda? Bueno, directamente Jetro, tú sabes. Oh, sí, en la historia aquí de Moisés mencionamos a Jetro. Sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poco de Noé? El liderato de Noé en guardar su familia y protegerla en medio del gran cataclismo que vendría. Gracias, hermano. ¿Qué recordamos qué es lo más tal vez que te impresiona de este concepto de la adoración en familia o la adoración familiar de Abraham? ¿Qué es lo más que le llamó la atención? Que no había templo. Ajá. No, tenía que tomar la iniciativa por instrucciones del Señor. La calidad de la enseñanza venía directamente y puritamente del hogar. Así es. O sea, que Abraham no podía enviar a Isaac al culto de jóvenes para que en el culto de jóvenes le enseñaran y le hablaran temas de jóvenes. O sea, ¿quién se iba a sentar con Isaac a hablar de cómo enfrentar la juventud siendo un creyente, siendo un hijo de Dios? Era Abraham. ¿Quién le iba a enseñar a Abraham quién le iba a enseñar a Isaac acerca de la creación? Abraham iba a enviar a Isaac a la escuelita bíblica. Eso no existía. Así que no existía nada de eso. No existía ni siquiera un templo, un tabernáculo a donde ir. Dios había diseñado que en el hogar fuera el lugar donde se enseñaran todas esas cosas. Así que ya sabemos, Génesis 22 nos dice o nos muestra esa historia, que cuando Isaac iba de camino a donde el sacrificio, ya Isaac sabía lo que iba a pasar. Ya probablemente Abraham y Isaac muchas veces habían hecho eso. O sea, ya Abraham había dirigido a su familia en adoración, según los estatutos de Dios. Y esto que vimos la semana pasada, ¿alguien recuerda qué es lo más que le impactó en cuanto a este tema de adoración familiar en la vida de Moisés? Y juntamos un poquito a Jetro ahí también, que nos dio unos detalles muy interesantes. ¿Qué le llamaba la atención la semana pasada sobre eso? Respecto a nuestro tema de adoración en familia. No solo la enseñanza que un día trae Moisés. Moisés es el que trae Deuteronomio 6. Moisés es el que trae esta enseñanza de que a donde quiera que vayamos tenemos que aprovechar esa oportunidad para enseñarle la ley de Dios y la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero recuerden que el miércoles pasado pasamos un gran tiempo estudiando un poco la vida de Moisés relacionado al tema de familia. ¿Alguien recuerda eso? Me impresionó cómo Moisés, ¿verdad?, que fue entregado nuevamente a su madre, el rol de la madre, ¿verdad?, en darle la enseñanza espiritual para que luego entonces que verdaderamente siguiera esa enseñanza. Así es. Si no hubiera sido por ella, no hubiera podido. El día en que en la zarza ardiente se le aparece Dios y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Moisés no tuvo que preguntarle ¿quién rayo es Abraham, Isaac y Jacob? Porque fue formado también. Desde su niñez fue una gracia de Dios que su propia madre lo criara. Y vivimos otra vez ese contexto. ¿Quién le enseñó a Moisés en su origen las cosas de Dios? Probablemente tenemos a su madre ahí.
Decíamos algo también bien interesante acerca de las gracias que tenía que darle Moisés a Dios por su esposa Séfora y por su Jetro, y por su suegro Jetro. Porque ambos, en un momento dado, fueron unos recursos de Dios que Dios envió en ese contexto de la familia para que lo ayudaran a él cumplir efectivamente su liderazgo. Recuerdan un momento dado, un pasaje difícil donde vemos esta escena de prácticamente Moisés luchando con Dios, iba a morir, y es su esposa, es Séfora, la que interviene. Es ella la que dice, oye, Moisés, has hecho algo mal y hay que arreglar cuentas con Dios. Sí, y es ella, es su esposa, en ese contexto, la que cuando Moisés en ese momento estaba descuidando algo, un aspecto importante de su relación con Dios, ella ahí respondió. Y también vimos al suegro. Moisés también tenía que dar gracias a Dios por el suegro, por Jetro. Porque llega un momento dado donde no sabemos cuándo, porque Éxodo no nos da el detalle. La familia de Moisés, sus hijos probablemente pequeños, y su esposa se habían tenido que ir otra vez a casa de Jetro, a casa de su papá. Porque imagínense, este Moisés, el de las plagas, el que está dirigiendo al pueblo, no era tan fácil tener a los niños y a su esposa en ese momento. Así que hasta que un día, otra vez llega Jetro y le trae a su esposa y a sus hijos a Moisés. Y ya Moisés estaba acostumbrado a su día a día. ¿Qué hacía Moisés todos los días? Bueno, ser un juez, dirigir los asuntos del pueblo. Y la gente venía y hacía fila y él estaba hasta la noche a veces, escuchando a la gente. Y Jetro le dice, oye, tú te vas a quemar, vas a perecer tú y tu pueblo. Y ahí está implícito que si iba a perecer él y el pueblo, ¿quién iba a perecer también? Su propia familia que acababa de llegar. Así que Jetro le da este buen consejo de que busca otros hombres que te ayuden, lideren contigo. Porque ahora tienes a tu familia, noten la importancia, noten que ese contexto, ese pasaje que muchas veces lo usamos para hablar de la importancia de delegar. Ese pasaje donde Jetro le está enseñando a Moisés de que él no puede solo. Ese pasaje está en el contexto de una familia. ¿Tú sabes por qué ahora Moisés tenía que delegar? Porque es que ahora tenía 2 hijos allí que no tenía antes y a su esposa. Y Dios nos muestra desde un inicio la importancia, la prioridad de la familia. Así que Moisés tenía que instruir al pueblo en la ley de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál era su ministerio principal? Instruir a los de su propia casa con la ley de Dios. Bien, vamos entonces ahí en su libro de texto. Rosa, ayúdame con la página. Josué, voy para Josué. ¿Cuál? 22. Página 22. En su libro de texto, gracias. Vamos a ver desde la página 22 un poco acerca de lo que nos enseña también la Biblia acerca de Josué, Job y otros personajes. Bien, cuando hablamos de Josué, es interesante notar, Josué es el sucesor de Moisés, el que va a liderar al pueblo para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Y muy temprano en el libro de Josué hay una historia que ya yo la mencioné aquí, se encuentra en Josué capítulo 4, que es esta historia de cuando el pueblo va a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, y Josué pide que se levante, ¿usted recuerda esa escena? Que se levanten unas piedras. ¿Y para qué es que se iban a levantar esas piedras? Esas piedras se tendrían que levantar ahí específicamente por un propósito. Y era para que cuando los hijos de las próximas generaciones vinieran, eso sirviera como un repaso. Así que noten, mi hermano, Dios le da al pueblo, a los hombres especialmente como líderes del hogar, Dios le da la responsabilidad de liderar su casa en la enseñanza. Pero Dios, un Dios de bondad, también le provee medios. Le provee estas piedras que eran como un recordatorio para que cuando un hijo le preguntara a su papá, oye, ¿de qué trata eso? El papá pudiera aprovechar esa experiencia como una experiencia didáctica, una experiencia de enseñanza y decirle, ¿sabes qué? Esas piedras muestran la fidelidad de Dios. Esas piedras muestran el poder de Dios. Mi hermano, tú con tus hijos puedes ir para atrás y con tus nietos y una y otra vez contarle la bondad de Dios en tu vida. De hecho, tú puedes tener un registro, si no lo tienes, hazlo. Una libretita donde tú muestres ahí, escribas ahí, dejes claro, evidencia
de la bondad de Dios, lo bueno que ha sido Dios para con usted. El número 1 es bien fácil de usted ponerle, Cristo. La mayor bondad de Dios para cualquiera de nosotros. Lo más bueno que ha sido Dios para todos nosotros es Cristo. Y de ahí en adelante, usted poner, mi hermano, ¿sabe qué? En 1975, Amén. me fui para atrás. Amén. Allí, una situación como en la familia, una enfermedad, una escasez, yo no sé lo que sea, y Dios proveyó, y Dios obró. O pasó algo terrible, un sufrimiento grande en la familia, una muerte, pero ¿sabes qué? Dios nos consoló. Y usted se imagina, usted tiene ese registro. Mi hermano, qué linda herencia sería para su hijo, para su nieto, un regalo como ese. Porque usted es el testimonio viviente, entonces ahora, antes usted lo que tenía en ese contexto, usted tenía esas piedras grandes que servían como testimonio. Hoy usted y yo no tenemos eso, pero si usted y yo tenemos tantos testimonios, tantas historias, que mi hermano tenemos que contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Siempre fue el diseño de Dios. Eso está por todas partes en el Antiguo Testamento. Esa idea de los padres contándole a los hijos, a los nietos, lo bueno que había sido Dios con ellos. Pero específicamente de Josué, hay algo muy importante y es el verso que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros conocemos, Josué 24:15, un verso que cuando se habla del tema de la familia es casi un texto obligado. Yo quiero que ese pasaje lo leamos en su contexto. Acompáñeme allá a Josué 24. Ya Josué está en el final de su vida. Él está haciendo un repaso. Esta tarde yo estudiaba los últimos capítulos de Josué y yo veía lo que estaba haciendo Josué. ¿Sabes qué él hacía? Miren, él estaba como dándole un repaso al pueblo, diciéndole, Dios nos ha ayudado. Dios literalmente le dijo, Dios ha peleado la batalla por nosotros. No fuimos nosotros, David, que peleamos. Josué le está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que nosotros derrotamos a toda esta gente, a los de la tierra prometida, y ya entramos. No fuimos nosotros, Dios peleó por nosotros. Mi hermano, esa gente que cuando unos espías habían ido, incluyendo Josué, habían dicho que eran ¿qué? Gigantes, que nadie les podía meter mano. Y Josué está repasando la historia y está diciendo, quiero que sepan que Dios peleó por nosotros, quiero animarlos a que ustedes amen a Dios y ustedes vivan para Dios. Él se está como despidiendo, Josué, porque ya él va a morir. Ya él cumplió su tarea de entrar a la tierra prometida, dirigir al pueblo en la conquista. Pero noten entonces ese discurso último que él dice desde el versículo 14 en adelante, de Josué 24. Dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya familia o en cuya tierra habitáis. Mire lo que dice al final. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un texto que se ha utilizado como referencia cuando hablamos del tema de familia, porque es una convicción que tiene Josué. Josué se está despidiendo del pueblo. Josué fue fiel en la tarea que Dios le dio, entrar al pueblo a la tierra prometida. Y Josué le está diciendo, miren, allá al otro lado del río, está hablando cuando estábamos en Egipto, allí nuestros padres tenían diferentes dioses. ¿Sabe que esto es un buen recordatorio de que toda familia tiene un Dios? Toda familia le sirve un Dios, de hecho hasta hoy. Quizás no tiene una escultura de piedra allí en su casa a la cual estén adorando, pero puede ser que el Dios sea el dinero, puede ser, o cualquier otra cosa que pongan en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Pero cada familia tiene un Dios. Y Josué, usted imagínese, Josué hablándole a todas las familias allí representadas y diciéndole, mira, ustedes están en una coyuntura, hay que tomar una decisión. O ustedes ya han visto la fidelidad a Dios, ya han visto lo bueno que es Dios que lo trajo a la tierra prometida, o ustedes van y siguen adorando a los dioses que adoraban nuestros padres allá al otro lado del río, o ustedes adoran a Jehová Dios como el único Dios verdadero. Pero él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Noten que eso es una declaración, eso es una convicción que él tiene. Él como líder de su hogar, como el representante de su hogar, él está diciendo, yo a los míos,
aquí, en mi círculo, en mi casita. Yo a mis hijos, a mis nietos, en mi casa, serviremos al único Dios verdadero. Aquí en mi casa yo no voy a enseñar otra cosa, yo no les voy a enseñar acerca de otro Dios. Aquí en mi hogar solamente van a escuchar la historia, las enseñanzas del único Dios verdadero. Van a escuchar la salvación, contextualizándolo a nosotros, que solamente hay en Cristo Jesús. Esa es la convicción, mi hermano, que nos debe llevar a todos nosotros a decir las mismas palabras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces miren lo que dice el verso 16 en adelante. Luego todos, el pueblo escuchó y respondieron diciendo, nunca nos acontezca tal cosa, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Qué triste es que el pueblo se olvidó bien rápido de eso. Porque mi hermano, este es el pueblo de Israel que después usted lo ve. Es más, usted pasa 2 páginas. En mi Biblia son 1 página y media. Y ya dice que el pueblo se olvidó de Dios en Jueces 2, en el próximo libro que empieza. 1 página y media y ya dice que el pueblo se olvidó de Dios. Y ellos aquí lo que están diciendo, no, nuestro Dios es el único. Y no vamos a adorar a otros dioses. Pero noten cómo Josué nos enseña, mi hermano, ese contexto. O esa idea de la importancia de la convicción que tenía Josué como líder de su hogar, no importando a quienes sirvieran los otros. Él había dicho que él y su casa le iban a servir al Señor. Es una convicción que todo líder de familia debe tener. De hecho, otra vez traemos a colación esta idea. Todavía para este punto ya estaba construido el tabernáculo. Y el tabernáculo, al ya estar construido, ¿sabes qué? La gente no podía ir ahí como que a hacer culto. Eso no estaba diseñado para que Hugo fuera con su familia, para que yo fuera con mi familia. Mira, vamos para el culto, como hacemos hoy. Vamos para la iglesia. No existía tal cosa. Ahí quien podía entrar era ¿quién? El sumo sacerdote. Y al lugar santísimo era una vez al año. Eran pocas veces. Así que siempre el lugar principal de enseñanza, ¿cuál fue? Fue el hogar. Siempre fue el diseño de Dios. De hecho, ¿usted sabe qué? Si damos como un poquito más adelante la historia y nos vamos a cuando el pueblo pecó contra Dios, los profetas se levantaron y le dijeron al pueblo, oye, arrepiéntanse, vengan a Dios. El pueblo no escuchó, así que el pueblo fue enviado al cautiverio babilónico. Y fue allá en Babilonia donde se empezó a surgir esta idea de que había que hacer pequeños centros de reunión que después le llamaron sinagoga. Un lugar de reunión donde una vez a la semana, porque al templo y al tabernáculo no podían ir cuantas veces ellos quisieran, pero a la sinagoga por lo menos podían ir una vez a la semana a recibir enseñanza, a recibir instrucción. Ahí se leía la ley, la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero aún, mi hermano, con esto, siempre el diseño de Dios fue aquí. Es en la casa donde ustedes van a enseñar quién es Dios. Es en la casa donde ustedes principalmente se van a reunir, a adorar a Dios. Porque, mi hermano, es que no había otro sitio donde Josué y su familia se iban a reunir para hacerle cánticos a Dios, para adorar a Dios, era en su casa. No había otro lugar. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo que nos muestra el libro y nos muestra la Biblia, y es acerca de Job. Porque cuando estamos leyendo la vida de Job, nos damos cuenta de algo muy interesante que él hace en relación con este tema de la adoración familiar. Alguien que pueda leer Job capítulo 1 y particularmente los versículos 1 al 5. Sí, Job, vamos a leer Job capítulo 1, versículos 1 al 5. Sí. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Gracias, hermano. ¿Qué nos enseña este pasaje que acabamos de leer acerca de nuestro tema, el tema que estamos considerando de la adoración familiar? O de ese diseño de Dios para la familia. Job era este hombre rico, uno de los más ricos de Oriente, tenía todo lo que posiblemente podía tener. De hecho, el tener 10 hijos, tenía 7 varones y 3 hembras. El tener 10 hijos, eso era riqueza. Solo eso. Pero Job era, según se consideraba en la antigüedad, eso era riqueza, tener muchos hijos y tenerlos saludables, tenerlos ya siendo adultos o jóvenes adultos. Eso era riqueza. Pero este hombre era rico en todas las categorías. En todas las categorías humanas, él era rico, literalmente. No escatimaba en ofrendar y en intervenir por sus hijos, por temor a Dios. Así es, ¿qué más? Hay 2 puntos principales que yo quisiera sacar de ahí y tan acorde con lo que nos enseña el libro de texto acerca de este tema. Ahí está intercediendo como sacerdote el hogar, está previniendo, tú sabes, porque dice, quizá habrán blasfemado, sí, como extorsión, pero vamos por si acaso a hacer el sacrificio. Así es. De hecho, lo que nos está diciendo el pasaje es que ellos se turnaban para hacer fiesta. Era esta idea de que papá es rico, tiene muchos recursos, cada uno dirigía, de los hombres especialmente, dirigía o organizaba una fiesta cada cierto tiempo, invitaba a sus hermanas, invitaba a yo no sé quién, hacían un super party, una super fiesta, se acababa eso, y cuando se acababa eso, lo más importante aquí es lo que aparece en el verso 5. Job enviaba y los santificaba. Miren qué importante eso. O hacía una fiesta más importante. Así es. Hacía la fiesta de adoración por sus propios hijos también. Oye, eso está lindo. No, así es. No, ella dice que Job hacía una fiesta más importante, que era adoración a Dios. Así es, así es. Así que, ¿qué hace Job? Y los 2 puntos principales que podemos ver en este versículo, en este pasaje. Número 1, se interesa por el bien espiritual de sus hijos. Él es, como decía uno de ustedes, él es el líder espiritual, es el sacerdote. Y eso está muy claro ahí. Él es el líder. Noten que dice que él los mandaba a buscar. Él como líder se interesaba por el bien espiritual de sus hijos, los mandaba a buscar. Y después dice, los santificaba. Y no solamente eso, dice después, ¿cómo los santificaba? Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. La idea principal que presentaban los comentaristas bíblicos era que esto era un momento, utilizando la referencia de nuestra hermana Zoraida, una celebración de adoración. O sea que está bien que hicieron el party ayer, pero todo tempranito aquí. El líder de la casa los mandaba a buscar a todos sus hijos, y él como el líder los dirigía en adoración a Dios, los santificaba, oraba a Dios. Y noten lo que decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, ellos habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y él hacía holocaustos, ofrendas a Dios por ellos. Mi hermano, esto es un padre interesado genuinamente por el bienestar espiritual de sus hijos. Que mucho nos falta eso hoy. Y era por cada uno de los hijos. Sí, 10 hijos. Y hacía holocausto por cada uno. Así es. Él estaba interesado por el bien espiritual de cada uno de ellos. Y no tenía esta idea, vuelvo repito, que mucha falta hace esto hoy. Porque no tenemos, lamentablemente, incluso dentro de nuestras iglesias, padres igual de comprometidos por el bien espiritual de sus hijos. Interesados por su relación con Dios, interesados por su pecado y sobre qué pueden hacer por su pecado. Y llevarlos delante de Dios. ¿Tú sabes lo que está haciendo Job? Él, como sacerdote, como líder, llevándolos delante de Dios, pidiéndole al Señor que perdone los pecados de ellos. Esa responsabilidad de quién es de Job. Él es el líder del hogar y él dice, aquí estoy yo, Señor, presentándote a mi familia, pidiéndote perdón por sus pecados. Así que ese es el primer punto que vemos ahí. Hay una intención deliberada de conocer el bienestar espiritual de sus hijos.
Los lidera en adoración. Vemos esa adoración en familia. Pero no solamente eso. ¿Notan lo que dice al final del verso 5? La última frase. ¿Qué dice la última parte del verso 5? Todos los días. Sí. Y cuando lo vemos en otras traducciones, nos dan tal vez lo que es la mejor traducción. En la Nueva Traducción Viviente dice esa pequeña frase: esta era una práctica habitual de Job. Ahí está el segundo punto. No solamente era un interés genuino por el bienestar espiritual de sus hijos, sino que era una práctica habitual, constante. Esto no fue porque anoche él escuchó mucha música y baile y dijo, oh no, esta noche se pasaron. Déjame orar hoy más, déjame ofrecer más sacrificios porque ellos pecaron contra Dios. No, mi hermano, es que él es el líder de esa casa. Él sabía que él tenía la responsabilidad de liderarlos espiritualmente. Él quería conducir a su casa en adoración a Dios, y era una práctica habitual. O sea que para los hijos de Job, eso era algo que él sabía, que cuando le sonaba el celular y decía papá Job los estaba llamando. Los estaba llamando para dirigirlos en adoración. Eso no era sorpresa. ¿Para qué me estará llamando papá a esta hora de la mañana si ayer tuve una fiesta y estoy cansado? No. Ellos sabían. Hermano, ¿y por qué digo esto? Porque es importante, nuestros hijos y nuestros nietos, cuando es algo habitual en nosotros, tienen ya que saber, es más, ellos lo esperan. Es más, ¿sabes qué, David? Un día se te va a olvidar a ti, o Ramón, y después quien te lo va a acordar, el nieto o el hijo. Así va a ser. Así es. Ellos nos van a acordar orar. Ellos nos van a acordar, no nos hemos reunido esta semana a leer la Biblia o a cantar a Dios o a hablar de Dios. Porque si es una práctica habitual, es algo que debe estar ocurriendo ocasionalmente en nuestros hogares. Así que en esta historia de Job tenemos ese ejemplo de cómo se daba, especialmente en el Antiguo Testamento, noten esta idea, mi hermano. Cuando veamos el Nuevo, ¿sabes qué? La realidad de la iglesia ya está en el Nuevo Testamento. Pero esto nunca cambió. Eso se quedó igual. Este concepto de esta responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos en su hogar quién es Dios, quién es el Salvador y lo que ha hecho por nosotros. Pero como le decía hace un tiempo atrás, a veces nuestra tendencia, imagínense que esto ya es la iglesia, es decir, que la iglesia les enseñe quién es Dios, que la iglesia les enseñe qué hizo Dios por nosotros, que la iglesia haga esto y haga lo otro. Cuando eso es una responsabilidad que Dios le ha dado a sus padres en el hogar. Bien, regresando a su libro de texto, luego de Job, se nos presenta a Asaf. Y Asaf era un músico, de estos músicos que tenía David en su orquesta, si queremos verlo así. En este grupo que adoraba a Dios, que se presentaba delante de Dios para hacer salmos, para cantar, para liderar la adoración congregacional allá en el Antiguo Testamento. Y Asaf escribe un salmo que todos nosotros tenemos, el salmo, o sea, que todos nosotros hemos estudiado antes, el Salmo 78. Lo estudiamos aquí cuando empezamos esta clase de adoración en familia, fue uno de los textos principales. Era ese pasaje que nos decía que Dios ha hecho algunas cosas y que esas cosas no las podemos esconder a nuestros hijos. O sea, hay que enseñarlas a nuestros hijos, hay que recordarles a nuestros hijos de generación en generación y que ellos se lo enseñen a otros. Una cadena interminable. ¿Dónde se daban esas enseñanzas, mi hermano? No eran el tabernáculo, no eran el templo. Esas enseñanzas se daban aquí, en el hogar. ¿Dónde era que los niños aprendían quién es Jehová Dios y lo que había hecho y las grandes maravillas? Era en la casa. Alguien que pueda leer Salmo 78, versículos 1 al 8. Sí, Salmo 78, versículos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos,
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahí está, esa enseñanza de Asaf, recordando esa enseñanza que se transmitía de generación a generación. Así que imagínate, esto es el tiempo de David, a David con su familia, a Asaf con su familia, en el contexto del hogar, enseñando estas cosas a sus hijos, enseñándoles a que no seamos como los padres de la antigüedad que pecaron contra Dios, y enseñándoles también acerca de la buena ley de Dios y lo que Dios había hecho por nosotros. Miren, en ese mismo contexto, yo quiero que usted me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 25. Allí en Primera de Crónicas 25 se nos muestra cómo David está organizando la adoración en el templo. O sea, ya existía el templo para este momento. David va a identificar unos músicos, unos cantores que iban a estar allí en el templo. Pero miren entonces lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 25, desde el verso 1. Dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, el que acabamos de leer, el salmista, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Y ahí empieza a desglosarlo, versículo 2 hasta el versículo 4. Y miren lo que dice en el verso 5. Dice: todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y dice el verso 6: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Aquí se describe la cantidad de músicos que tenía David a su disposición para adorar a Dios con cántico, con instrumentos. Y notan algo, a mí me interesan varias cosas de ese versículo. Una es... sí. No, sí, imagínense, 288 músicos ahí. Increíble. Pero imagínense, algo que me llama la atención es que esta gente era apta, era preparada. Esto no fue un ventetú, no. Era adoración a Dios, y lo que hizo David fue organizar esto y decir: oye, vamos a buscar quienes son capacitados, aptos, preparados para tocar instrumentos y para cantar a Dios. Y notan que eran familia, o sea, era una familia. Lo que hubo aquí era un padre con sus hijos. El padre era el director y sus hijos estaban allí juntos adorando al Señor en el templo que se estaba construyendo, o en el tabernáculo, que era lo que existía en ese momento. Así que piense por un momento ese concepto de tener a este hombre, como dice el versículo 5 y 6, a Emán con todos sus hijos. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre. ¿Tú sabes lo que ellos iban a hacer en el templo o en el tabernáculo? Se supone que era una continuación de lo que estaban haciendo ¿dónde? En su casa. Allí Emán, o el líder de ellos, no iba a improvisar con sus hijos. No, mi hermano, es que ellos ya en su casa adoraban a Dios. Ellos ya eran aptos, eran capacitados para esto. Ya ellos habían practicado, ya ellos estaban listos. Esto es algo que ellos hacían. Y entonces fueron convocados a hacerlo públicamente, hacerlo allá en el templo. Por eso es cuando, y ese es un pasaje que está en su libro también, cuando vamos a ver a Pablo, se nos dice en 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5, que el pastor debe gobernar bien su casa, y utiliza una palabra, dice, debe administrar bien su casa. Y implícito ya está ese concepto de cómo yo voy a liderar la adoración acá, en la iglesia. Si no la lidero aquí. Porque al final, veremos en el capítulo 2 la semana que viene,
lo que son cada una de nuestras casas se supone o se ven como pequeñas iglesias, en el sentido de un líder espiritual dirigiendo a los suyos para crecer en el Señor. Así que esta gente, volviendo atrás, los músicos de David, ya era gente que en su casa eran adoradores, que ellos estaban adorando al Señor. Y lo que hicieron fue en el templo o en el tabernáculo simplemente una extensión de lo que ya estaban haciendo en su casa. Bien, ahora para terminar ese capítulo 1, el autor nos presenta al apóstol Pablo y a Pedro, no dándonos detalles acerca de sus familias y de cómo ellos lideraban familias, porque en el caso de Pablo, él no tuvo eso. Pablo no tuvo una esposa y hijos. En el caso de Pedro sí, pero usted sabe que no se nos dan los detalles. ¿Cómo era que Pedro lideraba a su familia en adoración cada día o cada semana? Pero sí, ambos autores, y por eso el capítulo 1 cierra así, nos enseñan algo acerca de la importancia de la familia. Por ejemplo, Pablo nos enseña ese famoso versículo de Efesios capítulo 5. ¿Alguien que lo pueda leer? Efesios 5, 25 al 26. ¿Quién puede leer ese pasaje? Efesios capítulo 5, verso 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Viste 25 y 26? Ok, y sigue leyendo, pasa la página y lee el 6.4. ¿6:4? Sí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren lo que Pablo está haciendo. Pablo está animando a la iglesia de Éfeso, diciéndoles, ya les enseñó qué es el Evangelio, ahora les va a enseñar cómo deben vivir el Evangelio en sus vidas, en el día a día. Y una de las cosas que le dice, le habla el líder del hogar, al que se supone que está haciendo esto, enseñando en su casa la palabra del Señor, y le dice que el esposo tiene que amar a su esposa, y luego juntos, noten que tienen una tarea importante, les habla a ellos y les dice, ustedes padres, juntos en el hogar, versículo 4 del capítulo 6, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Y cómo se da esa crianza? ¿Se da aquí o se da aquí? Básico. ¿Dónde se da la crianza? Generalmente, en términos generales. Se va a dar ahí. Principalmente se va a dar ahí. O yo voy a traer a mis hijos a la iglesia para criarlos. En el sentido de lo que implica criar, de formar una mente en ellos. No, mi hermano, al final lo que se supone que ellos vengan a hacer aquí, bueno, qué lindo sería cuando Jesús está dándole la clase al nene de la historia de Noé, por ejemplo, y que él te diga, o ella o la nena te diga, ¿sabes qué? En mi casa me hablaron de Noé una vez, o 1000 veces me hablaron de Noé. ¿Por qué? Porque es una extensión. Porque es una idea de que estos niños ya están, se supone que en su casa están siendo criados en el temor del Señor, dice ese texto. Están siendo enseñados. Y aquí simplemente lo que está viendo es una extensión, una enseñanza adicional. Pero no es por primera vez que ellos van a escuchar quién es Noé, o quién es David, o quién es Jesús siquiera. Así que noten que ¿dónde se da principalmente esa crianza? Críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Dónde se da eso? Es en el hogar. Estamos en el Nuevo Testamento, ya la iglesia existía. Pablo le pudo haber dicho a esta gente, ¿sabes qué? Todos los padres lleven a sus niños en filita allá para que se los críe la iglesia. Y él le dice, no. O sea, en otras palabras, él le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ustedes críenlo en algunas cosas de familia, pero cuando se tenga que ver con enseñarle teología, Pablo pudo haber dicho, hagan filita, llévamelo a mí a la iglesia, o llévaselo a la iglesia de Éfeso, que era la iglesia que ya estaba, y nosotros le vamos a enseñar teología. Nosotros le vamos a enseñar quién es Adán y Eva. Nosotros le vamos a enseñar quién es David, Goliat y toda esa historia. No, mi hermano, él no hace eso. Él está dando otra vez, volviendo aquí, al centro, poniendo la responsabilidad donde siempre tuvo que haber estado. Dios diciéndole a la familia, empezando con el padre como líder del hogar, enséñenle, instruyen, crían a sus hijos en el temor del Señor. Ustedes son los responsables de enseñarles quién es Dios, principalmente. Pastor, cuando dice no provoquéis a ir a vuestros hijos, ¿a qué se refiere?
al trato, a la forma de nosotros. De hecho, eso tiene un contexto, miren, si usted lo ve ahí, el versículo, vamos a leer desde el primero, versículo 1. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso se trata más de la forma. O sea, el cuidado, esa crianza que yo le voy a dar a mi hijo de la manera correcta. De hecho, apunta tal vez más al ejemplo que yo como líder debo tener de amor, paciencia. Porque acuérdate que al final él está poniendo a Cristo como el ejemplo. Lo que está haciendo Pablo aquí, está diciendo, mira, así como Cristo amó a su esposa, que es la iglesia, le dijo en el capítulo anterior, pues tú tienes que amar a tu esposa. De esta misma forma, pues ¿cómo tú vas a liderar y ser un buen padre, liderando, enseñando? Si tienes que seguir el modelo de Cristo. Es con paciencia, es con sabiduría, no provocarlos a ira. Es buscar la manera de tú, con paciencia y sabiduría, como es Dios contigo, enseñarlos y criarlos en el temor del Señor. Así que volvemos a esta idea. Estamos en el Nuevo Testamento. Hasta este punto cualquiera de ustedes pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pero es que todo eso me estás hablando de allá, del Antiguo Testamento, el tabernáculo y todo eso, y ya estamos en otra etapa. Pero aquí tenemos a Pablo, ya la iglesia existía, ya la iglesia de Éfeso estaba por allí, y noten que él invita a los padres a criar a los niños en el temor del Señor, en la enseñanza del Señor, a instruirlos. ¿Y dónde es? Es aquí, es contexto de hogar. No hay ningún lugar donde él los está diciendo que es en la iglesia, donde tienen que ellos enviarlo. Y nosotros como padres simplemente como desligarnos de eso y decir, nosotros no le vamos a enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Siempre la responsabilidad, mis hermanos, fue de los padres, fue en el hogar. Bien, y por último, vemos que el autor cita a Pedro. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Que hoy en día pues, muchas veces se ha desvirtuado eso, y es que la sociedad que estamos viviendo a veces hay niños o jóvenes criando niños, Claro. porque se casan jovencitos y Sí. los crían en base a eso. O, así es, y gracias por compartirlo, o el papá igual se desliga la responsabilidad y se la deja a un hijo que es más mayorcito, usted sabe. Y el hijo mayorcito, pues el que cría a los hijos más chiquitos, y al final es una responsabilidad. Efesios 6:4 dice, ustedes padres, o sea, no hay forma de desligarse de eso. Ustedes padres tienen esa responsabilidad principal. Bien, por último, esto es un versículo que veremos en nuestra serie de predicación de aquí a 1 de Pedro 3, como a unas semanas, no voy a poner una fecha, Jorge. De aquí a unas semanas llegaremos ahí, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que dice, de igual manera ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Y nota lo que dice al final. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y cuando usted lee la última parte del capítulo en nuestro libro de texto, se dará cuenta que lo que el autor está presentando es esta idea de que Pedro lo que quiere decir, o lo que está implicando ahí, es que son unas oraciones que se hacen juntos, que se hacen en familia. O sea, que él está asumiendo que el hombre del hogar, el líder de la familia, está reuniéndose con su esposa, está teniendo un buen liderazgo en su hogar, y está enseñándole la Biblia a ella y a sus hijos, y está orando con ellos. Y para que eso no se estorbe, es importante que él la trate correctamente. Esa es toda la idea de ese versículo 7 que aparece ahí en 1 de Pedro capítulo 3. Pero volvemos a esta idea. Se está presentando en cada capítulo, en cada enseñanza que traemos desde la de Job. Dios le ha dado una responsabilidad al líder del hogar para hacer esto, y es algo que se hace constantemente, es habitual. Lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro. Se asume que se está haciendo, porque al final, mi hermano, si nosotros no lo estamos haciendo, ¿quién lo está haciendo? YouTube. O sea, estoy hablando de enseñar a nuestros hijos. Si nosotros como padres no lo estamos haciendo, ¿quién lo está haciendo? Alguien le está enseñando, porque
De alguna manera ellos están aprendiendo lo que están aprendiendo. El mundo, la calle, los amigos, la escuela. Alguien le está enseñando a tus hijos. O sea, yo no sé si tú nunca has pensado en eso. A tu hijo o a tu nieto. Alguien le está enseñando algo si no eres tú. Así que por eso es que tenemos una responsabilidad grande nosotros. Mientras podamos influenciarlo, mientras estén en ese circulito, mi hermano, aprovecha eso. Influéncialos para bien, enséñale la palabra del Señor. Guíalos, especialmente varones, guíenlos. Es lo que nos enseña la palabra. Guiemos a nuestra familia en adoración al Señor. Llevémoslo habitualmente, como es la historia de Job. Era habitual, era constante. Él lideraba, llevaba a su familia al Señor. Este libro termina diciendo ahí casi en el último párrafo, dice: la Biblia claramente deja implícito que Dios merece ser adorado diariamente en nuestros hogares por nuestras familias. Dios merece ser adorado diariamente en nuestros hogares por nuestras familias. Mi hermano, es todos los días que yo me tengo que recordar a mí mismo y le tengo que recordar a los míos, empezando en mi casa, que Dios es bueno. Es todos los días que yo me tengo que recordar a mí mismo y recordar a los de mi casa el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que hizo Dios en Cristo para salvar a pecadores como tú y como yo, que ya no tenían esperanza, y que Dios nos dio esa esperanza, esa vida eterna. Mi hermano, eso es algo diario, y yo tengo que hacerlo para mí y hacerlo para los míos. Bien, próximo miércoles, si Dios lo permite, vamos a ir al capítulo 2 del libro. Le invito a que lo lea si no lo ha hecho, o que si le dé un repaso si ya lo leyó. Es un capítulo que me interesa mucho porque es un resumen breve de la adoración familiar en la historia de la iglesia. O sea, ya vimos que en la Biblia esto fue algo importante. Ahora iremos a algunos periodos de la historia de la iglesia y vamos a ver cuán importante fue para algunas personas durante toda la trayectoria de la historia de la iglesia, cuán importante fue esto. Tomar en serio esta responsabilidad de que es en el hogar donde se enseñan estas cosas. De hecho, podemos hacer una reflexión histórica muy interesante también, y vaya pensando en eso. ¿Cuándo fue que eso cambió? Miren, piénselo a nivel internacional, pero piénsalo en Puerto Rico. ¿Hay alguna razón en los Estados Unidos o alguna fecha, algún momento donde usted piensa que esto haya girado, esto haya cambiado? Esta idea de que este era el centro donde se enseñaban los valores, donde se enseñaba la tradición, donde se enseñaba la escritura. La semana que viene abordaremos un poquito de eso. Pero el capítulo 2 está muy interesante. Léalo si no lo ha hecho, porque va a ir a la historia de la iglesia y ver cómo por 2000 años, mi hermano, tenemos esa fuente de sabiduría ahí. Por 2000 años que ha estado la historia de la iglesia ahí. ¿Qué se ha aprendido? Cómo las familias han adorado al Señor durante esos 2000 años. Así que es un capítulo muy interesante que le invito a considerar. Así que vamos a orar, mi hermano, para cerrar. Recuerde, si usted tiene alguna duda sobre el libro, sobre la clase, algún comentario, alguna aportación, además de las que han hecho hoy, en confianza, la pueden hacer para nutrir lo que es la enseñanza. Pero le invito a que esté con nosotros el próximo miércoles para continuar viendo este tema. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra, este tema tan importante, Señor, que nos lleva a considerar que fue el diseño tuyo la familia, que fue el diseño tuyo, Señor, que podamos como varones tuyos liderar a nuestra familia, Señor, hacia donde tú quieres que ella esté. Yo te pido que como familias tomemos en serio, Señor, esta responsabilidad que tú nos has dado, que podamos ir juntos delante de ti, Señor, día a día, semana tras semana, recordándonos unos a otros lo bueno que tú has sido con nosotros. Que eso sea una práctica habitual entre nosotros, Señor. Que podamos recordarnos tus bondades, tus misericordias, la obra de la cruz en nuestra vida aplicada. Que todas esas hermosas, Señor, enseñanzas, todos los días nos las podamos recordar unos a otros. Y que como familia podamos crecer en ti. Gracias te damos, Señor, en esta hora por este tiempo y esta enseñanza. Y en tu nombre, Jesús, te lo pedimos todo.